Somos la voz que clama en el cielo, arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos ha llegado. La voz que clama en el desierto. Somos la voz que clama en el cielo. ¡Cristo viene! Gloria a Dios, Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos en esta poderosa mañana. Así que saludamos a cada uno de ustedes con un fuerte gloria a Dios. Rápidamente queremos poner en manos de Dios este tiempo para que sea Dios hablándonos a través de su palabra. Padre, gracias una vez más en esta hora por este privilegio, esta oportunidad, que tu palabra corra y sea glorificada. Háblame, háblanos, corrígenos, repréndenos, exhórtanos, disciplínanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la envías en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Rápidamente, mis amados y hermanos, nos vamos a la Escritura, a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Nos dice la palabra: hacer morir pues lo terrenal. Mira bien lo que dice, versículo 3, 1, 3. La palabra de Dios siempre la leemos dando honra y gloria a los tres que dan testimonio del cielo. En el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre envió en el nombre de su Hijo Jesús. Y la iglesia amada dice amén. Dice su letra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Queremos predicar bajo el tema: muertos al pecado, vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Perseverar así hasta que Jesús venga, hasta el fin. La palabra dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice la palabra de Dios que en el bautismo, aleluya, cuando Jesús fue bautizado y cuando recibimos a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestro corazón, como nuestro único Señor y Salvador personal en nuestra vida, automáticamente resucitamos con Jesús en su bautismo, somos bautizados con Jesús en su bautismo. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a pasar las aguas, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, sino que, aleluya, gloria a Dios, dice la palabra que en Jesús, aleluya, somos bautizados, en Jesús también somos resucitados, en Jesús ahora nosotros, dice la palabra, que hemos resucitado. Por eso dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si somos nueva criatura, somos semejantes a Jesús, hemos sido resucitados con Cristo en gloria, entonces ya no debemos buscar las cosas terrenales, las cosas paganas, mundanas, el pecado. Debemos aborrecer el pecado, porque ahora somos nueva criatura, nueva masa, nacidos y resucitados con Cristo Jesús en gloria, dice la palabra. Por eso no, aleluya, debemos buscar, aleluya, las cosas de esta tierra, sino las de arriba, las espirituales, las celestiales. Mira qué terrible. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba.
todo aquel que no ha nacido de Dios, no es resucitado con Cristo de Dios, entonces busca lo terrenal, se revuelca en el pecado, anhela las cosas del mundo, corre con la corriente de este siglo en estas fechas, en estas ferias paganas. Ahí ven el disque cristiano, la disque cristiana, corriendo con todo el basurero de este mundo, de esta tierra. Pero nosotros, los que hemos resucitado con Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, entonces dice la palabra que busquemos las cosas de arriba. Por eso cada día tenemos que estar sembrando para el Espíritu, aleluya, para cegar del Espíritu, y no sembrando para el pecado, para la carne. Mira qué terrible. Poner la mira, dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Entonces busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para que también nosotros nos sentemos a la mesa. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra que es más, aún nosotros mismos estamos sentados con Cristo en su trono, en su reino, gloria a Dios, a la diestra de Dios, en tronos celestiales, porque Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y si Cristo ya se sentó en trono de gloria a la diestra del Padre, también nosotros estamos sentados a la diestra del Padre con Él. Esto es espiritual. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque, aleluya, son perecederas, y habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que nuestra mirada está puesta en el blanco perfecto que es Jesús. La Biblia dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero hay gente envanecida, hay gente que está haciendo tesoro en esta tierra. Jesús dijo claro algo: hey, no pongáis las cosas, vuestro corazón en las cosas terrenales, porque ahí donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Nuestro tesoro tiene que estar en el reino de los cielos, para que nuestro corazón esté allá, y no en el de la tierra, y no en las cosas del mundo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Mira qué terrible. Hemos resucitado, así que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios, porque Jesús es, aleluya, aleluya, gloria a Dios, el primogénito de los resucitados, y de ahí vamos todos nosotros. Dice la palabra que así como levantó Dios a Jesús de entre los muertos, también un día, aleluya, ha dado poder a su Hijo, para que cuando oigamos esa voz de mando, de trompeta, aleluya, con autoridad, con poder, que Jesús dirá: subid acá, vamos a subir, gloria a Dios, aleluya, y los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que, muertos al pecado, vivos para Dios. Tenemos, todo aquel que es cristiano ha muerto al pecado, y tenemos que vivir para el Espíritu. Tenemos, aleluya, gloria a Dios, que estar vivos para Dios, porque ya morimos al pecado y resucitamos en Cristo para Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, o sea, cuando Jesús venga otra vez, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, porque Jesús va a llevar a su iglesia. Entonces cuando Él se manifieste, también nosotros nos vamos a manifestar, aleluya, con Él en gloria, porque Él viene a llevarnos. Él viene por una iglesia santa. El que no es santo se va a quedar, el que esté en pecado, el que no ha muerto al pecado, aunque se llame cristiano. Pero si sigues vivo al pecado, si sigues vivo al mundo, si sigues vivo a las obras de la carne, cuando Jesús venga se queda. Pero los que hemos resucitado con Cristo en gloria, entonces hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, hemos muerto a las cosas de esta tierra. Mira qué terrible. ¿Qué nos dice Romanos 6:11? Romanos 6:11. Mira qué terrible.
Romanos 6:11, nos dice la palabra. Escucha bien. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso este es el tema. Muertos al pecado, vivos para Dios. Este debe ser el caminar de nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo. Cristianos vivos para Dios, pero muertos al pecado. Aunque nos modele el mundo, nos coquetee la carne, nada nos puede, aleluya, hacer babear. Nada nos puede hacer titubear, hacer dudar. Hemos muerto al pecado. No queremos volver a hacer las obras del pecado. Ya el pecado, ya aunque se nos pase enfrente, nos modele, ya más bien lo aborrecemos. No nos hace nada. Aleluya, gloria a Dios, porque estamos muertos al pecado. No nos da nada. No sentimos aquella atracción, aquel deseo de la vanidad, de las cosas del mundo, de las modas paganas, de los placeres de la tierra, de los aleluya, de los placeres carnales. Ya no nos da deseo, anhelo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pablo decía, cada día muero a mí mismo por, aleluya, causa de Cristo. Cada día debemos crucificar esta carne en el Gólgota. Debemos morir cada día al yo, al ego, al orgullo, a la soberbia, a la rebeldía, al pecado, al mundo, a la carne, al diablo. Debemos morir cada día. Y dice Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el pecado ya no tiene poder sobre mí, porque el que fue derrotado ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Mira qué terrible. La palabra de Dios es clara. Consideraos muertos al pecado. Pero es que ya morimos, pues. Alguien que no ha muerto al pecado, que está vivo y coleando al mundo, a las obras de la carne. La carne lo hace como quiere. Las fiestas del mundo se le van los ojos. Quiere caminar, correr con la corriente. Ese no ha muerto al pecado. Ese no ha nacido de Dios. A ese hay que hacerle el llamado para que arregle cuentas con Dios, porque ese no es nadie. Esa no es nadie. Le manzó alama. Mira qué terrible. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Si hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios, debemos estar así, muertos al pecado, vivos para Dios. Y el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal, porque este cuerpo no es para el pecado, no es para la fornicación, sino que es templo y morada del Espíritu Santo. Jesús dijo que el que destruyera este cuerpo, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo? Enviándolo al infierno. Entonces dice la palabra que debemos, aleluya, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aleluya, en obediencia. Dice Pablo en la Biblia, dice que así como antes que éramos mundanos, paganos, hijos del chamuco, hijos del diablo, presentábamos este cuerpo y los miembros de este cuerpo para el pecado, ahora tenemos que traer este cuerpo y los miembros de este cuerpo y presentarlos para Dios en sacrificio agradable, santo, aleluya, perfecto, justo, en ofrenda, agradable, en olor fragante, aleluya, delante de Jehová. Mira qué terrible, hombre. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Lema musó, alama. Así que no debe reinar el pecado en ese hombre, en esa mujer, de tal manera que obedezca al pecado. Aleluya, que el pecado sea el que gobierna, que el pecado sea el que mande la vida de ese hombre. Tiene que ser Jesús, tiene que ser Dios, tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser la palabra la que ese hombre obedezca, y no al pecado, sino al Espíritu Santo de Dios. Mira qué terrible. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea que lo que la carne te pide, si te pide, en el caso de las hermanas, te pide la ropa mundana, la pintura, el sensualismo, los placeres, los deseos de los ojos, quiere verte empantalonada, el pelado, todo tu cuerpo, esos son deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el creerse más, aleluya, que otro por lo que tiene, por lo que es bonito, bonita, por muchas cosas.
Entonces esos son los deseos de la carne, son los deseos de la vida, los deseos de los ojos. La vanagloria de esta vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Pero nosotros estamos muertos al pecado. Entonces no podemos obedecer al pecado de tal manera que obedezcáis en sus concupiscencias, dice la palabra. No podemos obedecer cuando esta carne pide pecado. Hay que decirle no. Para nosotros los que estamos en Cristo y hemos muerto al pecado, decirle no al pecado, decirle no a las obras de la carne, decirle no al mundo, eso es facilito. Pero para aquel que no, aleluya, vela y ora, entonces este va a caer redondo en la tentación. Este va, aleluya, a ceder al pecado de una manera fácil. Pero nosotros, los que hemos resucitado con Cristo en gloria, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos poder sobre el pecado para decirle no. No al pecado. La palabra de Dios es clara. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos entregarnos por completo a Dios. Dejar a un lado todo el pecado ya como cristianos, aún como iglesia de Cristo. En la iglesia, que es el cuerpo, no debe tolerarse el pecado. Ningún miembro de los que hay ahí puede andar haciendo lo que quiera. Debe vivir en obediencia y santidad para ser un medio de bendición y de edificación y no un estorbo, medio de tropiezo. Entonces dice la palabra que debemos presentarnos a nosotros mismos delante de Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, de obediencia, de santidad, predicando con nuestro testimonio, no dando, aleluya, gloria a Dios, nuestro cuerpo a los placeres, a los deleites. Pues si decimos ser hijos de Dios, ya hemos muerto a la vanidad, ya hemos muerto al mundo, ya hemos muerto a la carne. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al diablo y habéis vencido al mundo, dice Juan. Mira qué terrible. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira qué terrible. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque ya Cristo Jesús vino a la cruz y venció al pecado, venció a la muerte. Pero muchos cristianos dicen llamarse cristiano y cristiana, no señorea a Cristo en su cuerpo, no señorea el bien en su cuerpo mortal y en sus miembros, sino que sigue señoreando el pecado. ¿Por qué? Porque esto, la gracia de Dios, la han convertido en libertinaje. La gracia de Dios en la libertad en Cristo Jesús la han convertido en libertinaje, de tal manera que ellos dicen que son libres para hacer lo que quieran, para practicar el pecado. Pero estos claramente se ve que profesan piedad, pero con sus hechos pecaminosos niegan la eficacia de ella, siendo abominables en reprobos en cuanto a toda buena obra, dice la palabra. Así que el pecado ya no puede enseñorearse de mí, ni de ningún verdadero hijo de Dios, porque Jesús ya venció al pecado, venció a la muerte con la misma muerte. Así que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. O sea, debemos caminar en libertad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero no jugando también que porque es gracia, que es un regalo, vamos a despreciar este regalo, perdidamente viviendo en el pecado. ¿Cómo vamos a perder una salvación tan grande diciendo por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y vamos a revolcarnos en el lodo, y vamos a revolcarnos en el pecado. Es para que vivamos una vida limpia, santa, prudente, casta, una vida agradable delante de Dios. Así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Si en algún área le está fallando a Dios, haz morir lo terrenal. Haz morir el pecado en ti. El pecado no puede enseñorearse de ti. Si hay pecado ahí es porque no está Dios. Donde hay pecado no está Dios. Donde hay desobediencia, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios habita en medio de la santidad de su pueblo. Si hay un pelo de pecado
que hay en el hombre, Dios no está ahí. Porque Él es santo. Santo, santo, santo es Él. Aunque haya un pelo de pecado, Él no está ahí. Dios no está, aunque se llame cristiano, aunque hable en lengua, dance, profetice, predique, haga lo que haga. Si hay una manchita, si no se obedece la palabra, tal y como está escrita, Dios no está ahí. Ese hombre, esa mujer debe resucitar, debe nacer de nuevo, porque no ha nacido de nuevo. El que nace de nuevo ya no le interesa el pecado, ha muerto al pecado y se ha resucitado con Cristo en gloria, mucho más todavía. Colosenses 3, 5 al 17. Colosenses 3, 5 al 7. Mira bien, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Es que la palabra de Dios es tan claro, para que aquel que aún está ahí practicando alguna cosa, haga morir eso terrenal, haga morir el mundo, el pecado. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, o sea, hay que crucificar eso, hay que hacerlo morir, hay que matarlo. Fornicación, espiritual o humano, espiritual o físicamente. Físicamente aquel que no se ha casado y está, aleluya, con su pareja fornicando, se le llama fornicación. Y espiritualmente todo el que se hace amigo del mundo, anda con pantalón, la mujer o el hombre encalzonetado, vistiendo como el mundo, porque el cristiano ya no viste como vestía antes, ahora ha muerto esa manera de vestir, ahora es un hombre nuevo, una mujer nueva. Así que eso también es fornicación espiritual. Se revuelcan con cuanto diablo y quieren que serle fiel a Jesús, pero ellos le pagan mal a Jesús, revolcándose como rameras, como prostitutas, con cualquier, aleluya, gloria a Dios, cosa pagana y mundana. Así que fornicación espiritual y fornicación física. Impureza. Impureza cuando la mujer está en su periodo menstrual, cuando el hombre ha tocado mujer, cualquier pecado, pues, todo lo que Dios, porque la Biblia es el manual para todos nosotros. Cuando alguien come algo, se hace partícipe a la mesa de los ídolos, celebra las fiestas paganas, cualquier cosita te vuelve impuro, cualquier cosita te desantifica, cualquier cosita te vuelve pagano, te vuelve mundano. Por eso esto es una batalla, hay que cuidarnos. Hay que, si alguien tiene lucha con su cuerpo físico para ir a pecar, entonces que pueda vencer, hombre, que haga morir. Eso dice Pablo. Hacer pues morir lo terrenal. ¿Cómo qué? La fornicación es algo terrenal, hombre. La impureza es algo terrenal. Pasiones desordenadas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías, todo ese basureo de homosexualismo, de lesbianismo, de fornicación, de adulterio. Eso no es espiritual, hombre, eso es terrenal, eso es animal, eso apesta a diablo, a choquilla, a semen, a culebra, a zorrillo. ¿Qué más es terrenal? Malos deseos. Desearle mal a una persona o desear la mujer del prójimo. Todos esos son malos deseos, malos pensamientos. Desear correr con el mundo, desear las ropas mundanas. Bueno, todo lo que Dios aborrece. No, si es que mira, el que lee la palabra, y la obedece, va a ser perfecto, pues. Dice la palabra que los perfectos de Dios obedecen y guardan la palabra. Va a ser perfecto, hombre. Por eso, ¿cómo me puede hacer caer algo a mí? Si yo guardo y obedezco la palabra al pie de la letra. Malos deseos y avaricia. En todo lo que pueda volverte avaricioso, eso es terrenal. Y hay que hacer morir todo esto. El cristiano que se llama cristiano y no ha hecho morir todo esto, no es nada. Aquí no podemos engañarlos. La avaricia, que es idolatría. Dice la palabra que como pecado de adivinación es la rebelión a Jehová. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ser un hombre y una mujer rebelde, necio a Dios. Que todavía Dios se lo habla en su palabra. Y vamos a estar excusándonos. No, que Dios entiende que aquí quedamos. No. La palabra de Dios es clara. Mira, la avaricia es idolatría.
Por eso es que muchos hombres se vuelven idólatras, esclavo del dinero, esclavo del trabajo, porque se vuelve un idólatra por la avaricia que hay en su corazón. A lo que le dedica más tiempo, esa es tu idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es inevitable. La ira de Dios viene sobre este mundo perverso y pagano, rebelde, desobediente, que no acata las instrucciones, que no acata la ley de Dios, la orden divina, que no acata, aleluya, los preceptos, decretos, mandamientos establecidos por Dios en su palabra. Y entre ese chorro de desobedientes también van los cristianos hipócritas, que aún escuchando la palabra, aún conociendo la verdad, aún, aleluya, visitando una congregación, cargando una Biblia en la mano, andan de vagos, de bandoleros, de paseadores, porque ellos andan por andar, son religiosos más, porque no ponen por obra la palabra, no la obedecen, no la practican. Entonces a su obra es vana, entonces su caminar es necio. La Biblia dice: mira cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El sabio ama a Dios, obedece la palabra. El necio no ama a Dios, no obedece la palabra. Sabemos que la santidad nos conviene. El sabio se santifica, al necio no le importa, no le interesa. Mira qué terrible. No, la palabra de Dios es clarita, hombre. Yo siempre digo, el que se pierde a la luz de esta gran lámpara es que es el más bruto y la más bruta de todos. Es el más bruto y la más bruta de todos. En las cuales, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Hoy es otro tiempo, es un nuevo tiempo, año nuevo, vida nueva en Cristo Jesús. Lo terrenal quedó atrás, lo material, lo humano, ahora vivimos lo espiritual, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, bajo pecado, bajo maldición, bajo lo terrenal. Por eso, aquel que se llama cristiano, sigue viviendo, porque este no ha conocido a Dios. Este sigue viviendo en ese mismo tiempo de pecado. Este no podemos decirle: en otro tiempo te acordás que vos practicabas. No, si es que lo practica. Entonces dice la palabra: por eso viene la ira de Dios sobre ellos también. Porque ahora nosotros debemos ser nuevos, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Recuerdo cuando Dios me daba en un sueño, en una madrugada, esta predicación. Entonces dice la palabra que debemos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira también es terrenal, enojo también es terrenal, malicia para el pecado, para lo malo también es terrenal, blasfemia, palabras deshonestas, palabras que abre el mundo de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos morir a todo. Si un cristiano se enoja y empieza a hablar malas palabras, no es nada, iras, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, o sea, insultos, allá de las palabras que habla el mundo, son palabras ofensivas, palabras que insultan a la persona. Entonces debemos hacer morir todo lo terrenal, todo lo que Dios aborrece. Pero muchos no se han despojado del viejo hombre, muchas no se han despojado de la vieja mujer. Cuando oraban, ayunaban, vigilaban, la vieja mujer como que quería morir verdaderamente, pero no. La mujer vieja los alcanzó, el hombre viejo los alcanzó, de tal manera que no podemos llamarle cristianos un hombre nuevo, una mujer nueva, porque estamos viendo que ellos no son nuevos, pues. Ellos siguen viviendo en el pecado. La Biblia dice: haced pues morir lo terrenal, estar muertos para el pecado, pero vivos para Dios.
Estas personas se engañan a sí mismas. Estas personas son hipócritas. Porque si un hombre y una mujer es viejo hombre, no hay diferencia entre él y el mundo. No hay diferencia entre él y los paganos y los mundanos. Porque visten igual, caminan igual, se mueven igual, corren con la corriente. Y como hijos de Dios somos diferentes al mundo. Somos nueva masa, nueva criatura. Hombres nuevos. Despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Perfectos, semejantes a Jesús, a la estatura perfecta del Hijo de Dios. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Si querés revolcarte, mamita, en el pecado, como dije la vez pasada, volvete prostituta, dale rienda suelta. El infierno te espera. Pero si querés ir al cielo, deja todo ese basurero. Aquí tenemos que hablarle claro a la gente, aquí no hay que engañarle. Así que, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 5, 16, 17. 2 Corintios 16, 17. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 16, 17. La palabra de Dios es clara. Dice, de modo, desde el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, cuando venimos a Jesús, ya a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque ya no vamos a seguir viviendo igual, hombre. Ahora vamos a vivir en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu. Así que de manera, dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque ya no militamos según la carne. Porque ya hemos muerto a la carne, al pecado, a los deseos de la carne. Así que yo a nadie conozco ya según la carne. No que queremos que la gente ande según el Espíritu, camine según el Espíritu, obedeciendo la palabra. Si lo conocimos siendo un carnal, un pagano, un mundano, ahora ya no lo conocemos así, ni lo vemos así, porque ahora es un nuevo hombre, una nueva mujer, renovada en Cristo, renovado en Cristo Jesús. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque desde el momento que llegamos a Cristo, morimos a la carne, morimos al pecado, morimos al mundo, morimos al yo, morimos a todo lo que Dios aborrece. Y somos hombres nuevos, resucitados con Cristo en Dios, dice la palabra. Así que, mira, no hay que perderse, hombre. No hay que perderse. Si vemos una mujer que es mujer vieja, hombre viejo, mujer vieja, no es nada. ¿Cómo se conoce, pastor? La Biblia dice que lo que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Que no hay necesidad de abrirle el pecho al hombre, sacarle el corazón para ver que hay por fuera. Va a reflejar lo que hay en el corazón. En la manera de vestir, en la manera de caminar, en la manera de hablar, en la manera de andar. En toda su manera de vivir, el hombre va a demostrar y la mujer va a demostrar si es un nuevo hombre o sigue siendo la misma estiércol, la misma basura, la misma llaga podrida, el mismo trapo de menstruación, la misma toalla sucia, toalla sanitaria sucia. O sea, sucio de pecado, inmundo. Eso sí significa. Fuerte la palabra. Entonces dice Pablo, de modo que si alguno esta criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso ya nadie conocemos si lo conocimos en la carne, o si aún a Cristo conocimos en la carne, en el pecado, ya no lo conocemos así. Porque si decimos que estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ya no es la misma vieja criatura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas. O sea, no hay excusa para seguir pecando, para seguir esclavo del pecado, para seguir esclavo de lo terrenal. Debemos hacer morir lo terrenal desde el momento que venimos a Jesús. Somos nueva criatura. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto al mundo. Así que mira, la atalaya de Jehová nadie le va a dar mentira. La atalaya de Jehová le dice en la cara al que es pagano, le dice, oh pagano. Ustedes dicen que son cristianos, pero ustedes no son nada. Yo soy un predicador que si yo no le digo a mi hermano la verdad y ese hermano muere en ese pecado, a mí me van a demandar la sangre de ese cristiano o de esa cristiana. Pero si yo le digo la verdad, yo quedo libre. Yo al cristiano hipócrita, perro, cristiano cerdo, yo le digo, ustedes no son nada, hombre. Yo me dicen, tal pastor, nada, ese no es nada, les digo, yo solo. Es que aquí no podemos callar la verdad, hombre. Eso no es hablar mal, eso no es juzgar, eso no es criticar, eso no es señalar. Eso es hablar verdad. Hablar la verdad no es pecado. Hablar la verdad, si ofenda que se ofenda, vamos a decir la verdad. Y si alguien murmura es porque le cayó la sal en la herida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esa misma palabra lo va a curar. Tiene que obedecer, pues no, pues si a mí me dicen, mira, no, vos decís, pero no son nada. No son nada, es que no hay fruto, no se te ve. No se te ve predicar santidad, pero mira vos cómo andás pelado, pelada. Andás ahí encalzonetado, sin camisa, en falda. Es que hay razón, va. Si yo tuviera una esposa y yo predico santidad y mi esposa es una perra, una ramera, una prostituta, anda como quiere y no le para bola al marido, a mí. Un ejemplo, si yo tuviera hijos, hijas y andan como prostitutas y pandilleros o marihuanos, vagos, ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde está que lo que yo predico lo pongo por obra? Entonces me vuelvo un hipócrita. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No hay excusa. Nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Así que aquí nadie nos va a dar paja. Nadie nos va a dar mentira. Nadie nos va a dar engaño. Nadie nos va a dar error. Por trigo, por verdad. No, no, no. Aquí, olvídate, no estamos dormidos. Aquí estamos despiertos. La luz de Cristo me alumbra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hombre nuevo, mujer nueva. Lo terrenal quedó atrás, ahora es lo espiritual. Ahora es lo celestial. Es su manera de vivir, de caminar, de vestir, de hablar. Es totalmente diferente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Perseveraste al fin así. Muerto el pecado, vivo para Dios y serás salvo. Si no, estás perdido, estás perdida. Primera Juan 2, 1 al 6. Primera Juan 2, 1 al 6. Mire, la palabra de Dios es clara. El que se pierde, siempre yo lo digo, yo no ando rodeando. Yo no lo rodeo y no es ofender al pueblo. Pero el que se pierde es porque es bruto, porque es bruta, hombre. Y hay que decírselo en la cara. Tal vez se avergüenza, tal vez dice, hombre, es cierto. Lo que el pastor te habla es verdad. Él predica así, porque la palabra dice que el diablo ha embrutecido al hombre. Entonces, si Satanás ha embrutecido al hombre, ese hombre y esa mujer que es un bruto y es una bruta por Satanás. Pero la palabra le quita lo bruto a uno. La palabra le quita lo embrutecido al hombre y lo hace sabio y lo hace obediente a Dios. Primera de Juan 2, 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado cuando éramos mundanos, cuando éramos paganos, hijos de Satanás, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Mesías, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mira, si hay algún cristiano que se descuidó, un ejemplo vamos a poner, y se embruteció, el diablo lo embruteció, se volvió bruto, bruta, y pecó. La palabra dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque no debemos pecar,
Porque todo el que peca es hijo del diablo, pero el Hijo de Dios no peca. Pero si alguno dice la palabra, Juan, escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas yo predico. Santiago, hijitos míos, estas cosas yo predico para que no pequen, para que se guarden del pecado, para que no le den lugar al pecado, al mundo, a la carne, a todo lo que Dios aborrece. Pero si algún hijo de Satanás se ha revolcado en el pecado porque no es hijo de Dios, hombre, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Cristo, el Mesías, el justo, el Hijo de Dios, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Así que arregla cuentas con Dios ya, hombre. Y no es para que te vuelvas a revolcar en el pecado como cerdo, a comer el vómito como el perro. No pequéis, guárdate de pecar. Yo predico para que el pueblo se aparte de su pecado y para que el que está santo se guarde santo y no peque. Así que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Dice la palabra, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que hay salvación para el perdido, libertad para el cautivo, liberación para el oprimido, sanidad para el enfermo, sanidad espiritual, sanidad divina, porque primero Dios quiere salvar el alma de ese hombre, de esa mujer, antes que su cuerpo. Pero ahí está la promesa: por sus llagas somos sanados, a precio de sangre fuimos comprados, y por su herida somos curados. Hay sanidad divina completa en Cristo Jesús, pero no debemos pecar. Somos nueva criatura, muertos al pecado, pero vivos para Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. La palabra de Dios es clara. El que se pierde es por bruto, porque es bruto. Y aquí hay gente loca, que pobrecita la gente, ella misma se engaña, pues. Pobrecita la gente, sinceramente. Pobrecitos los cristianos mongolitos, alborotados. ¡Qué vergüenza, hombre! Que titubean a la hora que el diablo les hace la oferta. El mundo se les ofrece como prostitutas, se les abre. Las obras de la carne se les abren como una ramera desvergonzada, dice la palabra. Y entonces ellos caen a la tentación. Son seducidos porque no velan, porque no oran. Entonces, como Pedro cayó en la tentación, también ellos caen. Porque hablar de oración, de ayuno, de vigilia, de palabra, brillan por su ausencia. Pero hablarles de estiércol, del pecado del mundo, ahí sí, mira, empiezan a babear, les cae la baba. Cristianos babosos. Así que hay salvación para el perdido también. Y no solo por nosotros, sino también por los del mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Bueno, aquí nadie va a engañar a nadie. El que no obedece la palabra y la guarda y la pone por obra, aunque diga que le conoce, no conoce a Dios. El que dice yo le conozco, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Escucha bien. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Cristo. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Entonces es clarito conocer a alguien que es hijo de Dios, hija de Dios. Pero dice Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Todo mentiroso es hijo de Satanás. El padre de la mentira es el diablo. Entonces, todo aquel que dice que conoce, usted es cristiano, hermana, sí. Y usted, hermano, es cristiano, sí. Nosotros somos cristianos. Como dijo el joven rico, de mi juventud he guardado los mandamientos. Nosotros tenemos 40 años, 50 años. Pero ¿y por qué no obedece la palabra? No, pero nosotros somos cristianos. El tal es un mentiroso. Le mamusoja la basama. Y hay que decírselo en la cara. Le mamusoja la basama. Mentiroso, mentirosa. Si no obedeces la palabra, no guardas los mandamientos, no lo pones por obra, aunque digas que conoces a Dios, no le conoces
eres un mentiroso, eres una mentirosa. Le manzó alama. ¿Ah? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, pobrecito, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. En él está la paja, en él está el engaño, el error y la mentira. Mira, yo siempre digo algo, el que se pierde con estas predicaciones, que Dios le da la atalaya, porque estas predicaciones son para sacudir el panal, para despertar al dormido, resucitar al muerto, para que el loco, tonto, desquiciado, por muy bruto, tonto que sea, no hombre, despierte a la luz de la palabra. Está perdido, sinceramente. Estas predicaciones, más claro ya no puede cantar el gallo, pues. La palabra de Dios es clara, más claro como el agua cristalina ya no hay. Entonces, si alguien se llama cristiano, si alguien se llama cristiana, pero no obedece los mandamientos, no obedece la palabra, el tal es un mentiroso, una mentirosa, y hay que decirse en la cara. Si esta es la manera de vestirse, conoce el cristiano y la cristiana. Se conoce. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer, porque es abominación a Jehová. ¿Por qué si alguien dice que conoce a Dios, si hay cristiano y cristiana, por qué no obedece? Porque no es nada. Le manzó, jalama. Ah, no es nada. Mira, es que mira, la palabra es clara. Por eso dice, no hermano Santiago, que usted es muy directo, muy claro para hablar. Es que la palabra, no soy yo. Esa es la palabra, yo predico la palabra. Entonces la palabra le aclara la cabeza a cualquier bruto. La palabra le dice a cualquiera, mira, vos estás bien tonto, corregite. ¿Ah? Pero el que guarda su palabra, o sea, la obedece, la pone por obra, edifica en la roca, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él, ¿qué? Anduvo. Ay, es donde a muchos les ve el gozo. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. Jesús caminó en obediencia y santidad, justicia, perfección, todo el tiempo, 24/7. ¿Ah? Así que el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso estamos a la estatura perfecta del Hijo de Dios. Cristianos justos, santos, perfectos, que ya no titubean, que están firmes, aleluya, que ponen la palabra por obra. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Santidad, obediencia, pudor, recato, modestia. Jesús no se descubría su desnudez. Vestía hasta el ojo de la mano, hasta el ojo del pie, hasta el cuello. O sea, hombre perfecto. Y esa es la vestimenta de todo hombre y de toda mujer. Jesús dio el ejemplo. Si solo es que vayamos a ver la túnica como es, pues. Busquemos en YouTube, en internet ahí, una túnica, ¿cómo es? Ahí le va a salir una túnica completa, hombre. El cuello, el ojo de la mano, el ojo del pie. Y una vestimenta floja. El hombre usaba túnica, la mujer usaba vestido. Dice la palabra que Tabita hacía túnica para los hombres y hacía vestidos para las mujeres. Y cuando vino Pedro, le dijeron, Pedro, mira las túnicas que hacía Tabita, Dorcas para los hombres, mira los vestidos que hacía para las hermanas, porque ella vendía. Y entonces dice que fueron donde la tenían lavada, estaban esperando a Pedro para que Pedro fuera a llorar y la resucitara. No, hombre, aquella mujer se levantó de los muertos. Después siguió haciendo túnicas y vestidos también para seguir. Y regalaba a los hermanos, Pedro, llévate estas 3 túnicas. Le dijo, mira, te van a servir. ¿Tenés esposa? Sí, llévale estos vestidos. El hombre usaba túnica, la mujer vestidos. Entonces había una diferencia. Ahora el hombre usa pantalón, usa traje, un ejemplo, vamos a hablar así, traje formal. La mujer usa vestido siempre. O sea, la mujer no ha cambiado. Pero ¿cómo es que anda en pantalonada? Esas no son nada, hombre. Esas no son nada. Lastimosamente hay gente que viene a ser incendiada en el infierno, a despertar al infierno el fuego. Padre, si tienes hijos, estórbale, no seas baboso, estorbale a tus hijos. No le entregues tus hijos a Moloch, al diablo, vistiéndolos como el mundo, como lesbianas, como mareros, como homosexuales, como vagos. Viste a tus hijos para Dios, instruye a tus hijos para Dios, hombre. No se los entregues a Satanás desde pequeñitos. Lean Soa, lean Biblia, porque ahí es donde Dios me ha dado este mensaje. Lean Soa, dama.
Olvídate. La palabra de Dios es clara. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si no, no diga que permanece en Él. No diga que es hijo de Dios, porque el hijo de Dios obedeció a su Padre en todo. Y si decimos ser hijos de Dios, semejantes a Jesús, debemos andar como Jesús anduvo y hacer la voluntad de Dios como Jesús la hizo. Le manzó a la basama. ¿Ah? ¿Ah? Primera Pedro 2:22. Miremos, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Muertos al pecado, vivos para Dios. Jesús no pecó nunca. En Él no se halló engaño. ¿Qué nos dice Pedro? Primera Pedro 2:22. El cual no hizo pecado. Vamos a leerlo desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, el que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo, debe seguirle, debe seguir sus pisadas. Si Él no pecó, el que anda en Él no peca, no debe pecar. Porque no, yo quiero ser como mi maestro, porque para entrar allá debo ser como mi maestro que ya entró. Entonces, pues esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús no hizo pecado y no se halló engaño en su boca. O sea, mentira, error, paja, que iba a engañar a la gente mintiendo, enseñando algo que no era. Jesús enseñó. Jesús dijo: el Padre me ha dado mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar, y lo que el Padre habló, eso yo hablo. Yo hablo lo que he oído hablar del Padre. Le manzó alama. La palabra de Dios es claro, que pierde por bruto. La que se pierde es por bruta. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así que los hijos de Dios y la atalaya de Jehová no pecan. Y la atalaya de Jehová no va a venir a engañar con un mensaje suave, suavitel, elocuente, a rascarle el oído a la gente como que fuera hisopo el pastor con su mensaje. Le vamos a rascar con el martillo de la palabra, con el cepillo de hierro de la palabra, todo ese basurero. Pero aquí le vamos a predicar la verdad, aunque le ofendan, que no le guste. La palabra dice claro: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Si alguien dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Qué hizo Jesús? No pecó y no hubo engaño en su boca. Así que no debemos pecar, andar como Jesús, y no debemos engañar a nadie predicándole un mensaje elocuente, diferente, suavitel, suave, barato, adulterado, sino el verdadero evangelio, la verdadera palabra confronta al que está errado, al que está perdido. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo, y por eso nos dio ejemplo Jesús, para que sigamos sus pisadas. Ahí donde pone el pie Jesús, ahí lo pongo yo. Ahí voy siguiendo esas pisadas. Solo ahí voy. Ahí vamos, a la par. Al mismo paso, al mismo trote, en un mismo pensar, sentir y hacer. En esa perfecta unidad, el Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, Jesús el Hijo de Dios, el Consolador, el Espíritu Santo y el atalaya de Jehová. Perfecto en unidad. 4 en un solo pensar y sentir. Hablando de la unidad en la que yo permanezco con los 3 que dan testimonio en el cielo. Muertos al pecado, vivos para Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que aquí no valen cuentos. Aquí no vale historietas, aquí no vale fábulas, aquí no vale chistecito. 2 Corintios 5:20 al 17. 2 Corintios 5:20 al 21 es. 2 Corintios 5:20 al 21. 2 Corintios 5:20 al 21. Mira qué terrible. La palabra de Dios es clara. El que se pierde es por loco.
La que se pierde es por loca. Pero aquí la palabra a nadie engaña. La palabra, eso es lo lindo, eso es lo lindo. Eso es lo lindo de la palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. 2 Corintios 5, 20 al 21. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación por medio de Jesús. Aleluya. En nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por nosotros, al pueblo reconciliados con Dios. Para eso envió Dios a su Hijo. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Él. Para que, aleluya, hayas perdón de pecados, arrepentimiento y perdón de pecados, salvación. Y eso es lo que se predica ahora. Arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pues para eso lo envió Dios al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Él es la propiciación, Él es el sacrificio que fue molido, que fue entregado para que nosotros seamos salvos y salvadas. Pero algunos desprecian esto. Ahora yo soy un embajador. Todos los cristianos que predicamos esta palabra en general, que la viven y predican con su testimonio, somos embajadores del reino. Somos embajadores del reino en nombre de Cristo. Como si Dios, el Padre Celestial, rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dios a su Hijo, que no conoció pecado por culpa de nosotros, por amor a nosotros, lo hizo pecado. Le manusó alama. Para reconciliarnos con Él. Le manusó. Porque Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, y todo el peso de nuestro pecado, nuestras enfermedades, dolencias, todos los dolores de todas las enfermedades, ya Jesús las sintió en la cruz del Calvario. Entonces, antes de que todo el peso de pecado cayera sobre Él, el Espíritu Santo se apartó de Él. Y a través del Espíritu Santo, en esa unidad, también el Padre Celestial se apartó de Él. Claro, el Padre Celestial está en el cielo, pero hablamos de esa unidad, que a través del Espíritu Santo, Dios y Jesús están en mí. Si yo peco a través del Espíritu Santo, que Dios está en mí, Jesús está en mí, si yo peco, el Espíritu Santo sale y ya esa unidad se pierde, porque ya hay pecado. Desde el momento que el pecado iba a caer sobre los hombros de Jesús, entonces dice la palabra que Jesús clamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Le manusó a la basama. Y entonces dice que el Padre Celestial, Jesús pudo sentir que el Padre Celestial se apartó de Él por el pecado que venía. Y entonces dice que entonces clamando más a gran voz, entregó su espíritu. No el Espíritu Santo, su espíritu. O sea, murió en la carne, murió en el cuerpo físico, pero espiritualmente fue a predicarle a los espíritus encarcelados, a todos los antiguos que habían creído en Jesús, en la promesa que había sido hecha a Abraham, que Dios levantaría de la descendencia de David al Cristo, al Mesías, a Jesús su Hijo. Le manusó alama. Entonces dice la palabra que fue a predicarles allá a la vida, a todos les predicó. Y todos estos, cuando Jesús resucitó, resucitaron juntamente con Jesús. De tal manera que dice la palabra que hubieron a muchos que en la Jerusalén, que en el pueblo, que en la ciudad de Jerusalén, a muchos que habían muerto y creyeron en la promesa en el Mesías, los vieron resucitados y después subieron al tercer cielo. Mira qué poderoso, hombre. Jesús subió al Padre, al cielo, miles de veces. Miles de veces.
Jesús subió y descendía cuantas veces quiso estando aquí en la tierra. Y se les aparecía a los discípulos. Se les apareció varias ocasiones. Pero después hizo su ascensión al cielo delante de sus ojos. Para que se escribiera así como vieron subir a Jesús un día, así también volverá. Le manzó alama. Así descenderá Jesús el Hijo de Dios. Así como le vieron subir aquellos apóstoles. Ahora como nosotros también creemos. Es como que a través de los apóstoles y discípulos. También el atalaya lo estaba viendo ahí. Porque al ver la escritura. Yo entonces recuerdo cómo fue. Para eso envió Dios a su Hijo. Para reconciliar al mundo con Él. Entonces. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora somos justificados por medio de Cristo para Dios. Por eso viene el Espíritu, para convencer de juicio, de justicia y de pecado. De juicio por cuanto el Hijo de Dios vino y no conocieron en Él. De pecado, porque dice la palabra que el Dios de este siglo ya ha sido derrotado y ha sido vencido. Y de justicia, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, hombre. Y obedezcamos la palabra. Mira qué terrible. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora somos justificados por medio de Jesús. Por medio por Dios, por medio de Jesús, para Dios. Mira qué terrible. La palabra de Dios es clara. Así que ya no podemos practicar el pecado. Estamos muertos al pecado. Porque si Jesús resucitó, también nosotros, si Jesús murió, hemos muerto con Jesús. Y si Jesús también resucitó, hemos resucitado con Jesús para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Le manzó. Hay poder en la palabra, hombre. Esta palabra le abre los ojos al cielo. Algunos, como no quieren dejar el pecado y las cosas mundanas, prefieren irse al infierno. Pero mira, hay que predicar. En el infierno, griten, lancen gritos despavoridos, resalten, brinquen, aquí a llaman. Es tarde. La gente ya sabe que el infierno le espera de cabeza. Pero si aún así no quiere, el atalaya, el deber del pastor, del líder predicador es advertir al pueblo. Predicar la verdad. Si hay un perro maldito que se quiere al infierno, pues el inmundo que siga con su inmundicia. En el infierno se va a arrepentir, pero va a ser tarde. La palabra de Dios es clara. Hebreos 20, 26 al 31. Hebreos 20, 26 al 31. Hebreos 26 al 31. Y al cristiano verdadero se le conoce en todo, en todo. Aquí no es paja. Hebreos 10, 26 al 31. Dice su letra, escucha bien. Así dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La palabra de Dios es clara. Dice la palabra, leíamos en el verso anterior, en 2 Corintios 5, 20 al 21, que ya fue el sacrificio hecho. Porque Jesús, siendo justo sin pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Porque Él es de la propiciación, Él fue la propiciación por nosotros, por el mundo. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos vida eterna. Entonces, pero si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad de esta palabra, o sea, se nos predica, conocemos lo que la palabra habla, la verdad escrita. Entonces, si pecamos después de conocer esta verdad, y si pecamos aún sabiendo la verdad, aún predicándonos, y si pecamos voluntariamente, dice la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados. A ese cristiano que se le ha predicado, se llama cristiano o cristiana, se le ha predicado, conocido la verdad, sabe lo que es bueno y malo, lo que no debe hacer y lo hace. Ya no hay sacrificio por ese y por ese. Peor aquel que recibió la unción del Espíritu Santo. Ya no hay sacrificio por ese y por esa. Entonces dice la palabra,
sino una horrenda expectación de juicio en el tribunal blanco. Una horrible expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquel que sabiendo la verdad peca, no viste como debe vestir, se revuelca. Sería bruto yo que ahora, vaya, voy a poner un ejemplo. Si yo soy santo, justo, perfecto ahora, pero yo me desvío, me aparto y voluntariamente, después de conocer esta palabra y predicar, un ejemplo, y de tener la unción del Santo, del Espíritu Santo, el Consolador, y yo vengo y me voy a revolcar en el pecado, maldito de mí. Me espera una horrenda expectación, aleluya, me espera una horrenda expectación del juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Me espera lo mismo que le espera a los enemigos de Dios, a los rebeldes, a los desobedientes, a todos los que se les rebelaron con Dios. Si yo después de conocer esta verdad o conociendo esta verdad me voy a revolcar en el pecado, ya no hay sacrificio para mí. El sacrificio que Jesús hizo ya no vale, porque ya Jesús murió de una vez y para siempre. Ya no se puede volver a pecar y volver a darse el sacrificio. Ya no puede volver Jesús a venir a morir en la cruz del Calvario, porque siendo justo, santo, perfecto, una vez y por todas el sacerdote se ofreció el sacrificio. Sí, que ya no hay más sacrificio por el pecado, aunque el hombre ayune, ore, vigile, eso no vale. Si hay pecado, muerte le espera. Si hay desobediencia, muerte le espera. ¿Ah? No, con la misericordia yo no me meto. Hombre, que se humilla alcanzará misericordia. Yo no me meto con la misericordia de Dios. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y se compadece del que se quiera compadecer. Pero no, hombre, si antes hasta mucha misericordia ha tenido, si no te ha matado, hombre y mujer. Si has pecado delante de Dios, estás en desobediencia y rebeldía, no cumples con el llamado, peor. Misericordia grande has tenido de parte de Dios que no te ha matado. Entonces dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mira qué terrible. Ya no hay salvación para ese hombre. Pero como digo, el que se humilla alcanzará misericordia, dice la Biblia. Humillate tal que alcances. Pero yo tengo que predicar la palabra. El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mira qué terrible. Aquel que se revuelca en el pecado, viste como el mundo, desobedece la palabra, pisotea el cuerpo de Cristo y tiene por inmunda la sangre del pacto que fue derramada en la cruz del Calvario. Dice la palabra que si en la ley de Moisés, el que violaba la ley de Moisés, moría irremisiblemente por 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creemos nosotros, hermanos, que va a recibir aquel que pisotee el cuerpo de Cristo, que tenga por inmunda la sangre del pacto? O sea, que se esté revolcando en el pecado después de conocer la verdad, de gustar el don celestial. Estos malditos les espera fuego en las llamas. A estos ya no tienen salvación, ya no tienen perdón de pecado. Peor si no se humillan y andan de rebeldes. A estos malditos les espera, son hijos de maldición, hijos de desobediencia, hijos de pecado. Algunos de en medio de nosotros estaban en nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de nosotros para que se revelasen que no eran de nosotros, hombre. Estos son hijos malditos, son hijos de maldición. Todo el que hace pecado es hijo del diablo. El cristiano o la cristiana que dice que es cristiano o cristiana, pero se revuelca en el pecado, está pisoteando el cuerpo de Cristo y tiene por inmunda la sangre del pacto. Y dice, ¿sabes qué, Jesús? Mira, ve, inmunda es tu sangre, apesta. Y al cuerpo de Jesús, mira, ve, más rico el pecado, voy a seguir pecando. Eso hace aquel que se llama cristiano. Escupe, tiene por inmunda la sangre del pacto y escupe y pisotea el cuerpo de Jesús. Es una vergüenza. ¿Te imaginas que la atalaya va a hacer eso? ¿Cómo yo voy a pisotear el cuerpo de Cristo revolcándome en el pecado? ¿Y cómo yo voy a tener por inmunda la sangre por la cual he sido santificado, justificado, perfeccionado? No, hombre, tendría que estar bruto,
Por eso es que dice la Biblia, ve y miren cómo andan, no como necios, sino anden como sabios, aprovechando el tiempo, viviendo una vida en santidad, en obediencia. ¿Vos crees que hay gente, no, yo estoy bendecida, Dios está conmigo? Mentira. Es que la gente cree que el dinero es bendición de Dios y en pecado no. Ese es el engaño del diablo. Si el diablo también ofrece riquezas, el diablo le ofreció a Jesús los reinos, solo de que se le postrara. Y hay muchos que le han postrado el pecado, pues. Entonces el diablo les ofrece. Y entonces ellos creen que es bendición de Dios. ¿Cuál? Esas son las ofertas que el diablo le hace y se las da. El diablo se las da, pues. Pero es un engaño. El diablo no le importa ofrecer dinero, ofrecer riquezas, bienes materiales. Lo que él quiere es llevarse esa alma al infierno. Le dice el diablo, ¿cómo te ha bendecido Dios para el cristiano o cristiana? Sí, hombre, que yo estoy bien. Pero ¿para qué estás en pecado? Sí, pero mira cómo Dios me ha bendecido, Dios me ama. Es porque Dios me ama y no importa el pecado, Dios me ama. Y ese es el engaño de Satanás, que le mete paja, loco, y a la loca. Y solo lo hace Satanás de mirar que ofrece cuentos para que vive engañado, para llevárselo ¿a dónde? ¡Al infierno! Le llaman un soja, lama. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estos que tienen por inmunda la sangre del pacto, llamándose cristianos y se revuelcan en el pecado, que pisotean el cuerpo de Jesús, estos malditos, porque no son benditos, son malditos. Pobrecitos estos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estos creen que Dios es juguete. Estos creen que a Dios le pueden ver la cara de bobo, de tonto que Dios no tiene. Estos creen que a Dios le pueden hacer la vuelta. No, aquí Dios no me mira, Dios me hace así, hombre, Dios me entiende. Allá en la llama del infierno te vas a acordar. Y si no, Dios no me entendió. Dios es amor, ¿y cómo me mandó aquí a ti, hombre? Lee la Biblia, bruto, bruta, para que no te engañes. No seas tonto, no te engañes. Dice la palabra que el religioso se engaña a sí mismo, a su propio corazón, y le da paja y le dice, ¿verdad que yo soy un verdadero cristiano? Yo estoy bien. Sí, vos estás bien. El corazón es perverso y engañoso. Le dice a la persona y le hace creer que vistiendo como el diablo, como la diabla, está bien y va para el cielo. El corazón es perverso y engañoso. No te dejes engañar por él. Aquí no es lo que dice el corazón, aquí es lo que dice la palabra. Leman soba la basaba. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice la palabra, dice Jehová, mía es la venganza. Dios es el que va a vengarse de ese perro y de ese cerdo que ahora pisotea el cuerpo de su hijo. Tiene por inmunda la sangre del pacto. Desprecia el sacrificio que Dios hizo al enviar a su hijo a la cruz del Calvario, al cual no habiendo pecado, lo hizo pecado. Por eso debemos estar muertos al pecado, pero vivos para Dios, hombre. Y perseverar así hasta el fin. Muertos al pecado y vivos para Dios, hombre. Amando la obediencia, amando la justicia, siendo justos, santos, perfectos, pues. No, a lo que el diablo ya le metió paja. Esos son cizañas, pues. El diablo ese ya le metió cizaña al corazón, ya les puso ahí, les sembró cizaña, paja. Y ellos la bendición le llaman fruto. ¿Cuál? Y aquí nadie los va a engañar, hombre. Entonces, atalaya de Jehová. Hay mucho pueblo pisoteando el cuerpo de Cristo, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Son millones. La mayoría de los que dicen ser cristianos lo hacen. Pero esos se van a quedar, esos hipócritas. Los que vamos a volar somos los santos, justos y perfectos. Una iglesia santa es la que va a volar. Pastor, y si yo uso pantalón, y yo de mujer uso pantalón y escote, te quedas maldita, te vas al infierno, te quedas a los juicios de Dios. Pastor, yo ando calzonetado, yo soy hombre, me gusta la futboleada, tengo tacos, yo ando como marero, yo he visto camisetas, ando con gorra para atrás y calzonetados y camisa en la casa, yo me voy, si te vas al infierno de cabeza, maldito. Sí, de claro, que a la gente no hay que engañarlo. Y ni aún hablándole así, van a obedecer. ¿Por qué? Porque son hijos de maldición, hombre. Muchos van a salir de medio de nosotros. Aquí la palabra es clara, muertos al pecado y vivos para Dios. El atalaya está muerto al pecado. Aquí así debemos permanecer. Así que muertos al pecado, pero vivos para Dios. Nadie te engañe. La ley de Moisés, el que la violaba,
por 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente, moría. Era traspasado con dardo o era apedreado. Entonces, ¿cuánto mayor castigo crees que merecerá y va a recibir el que ahora pisotea el cuerpo de Cristo y tiene por inmunda la sangre del pacto? Le espera lo peor, le espera lo peor. Pero no se va a quejar que no se le predicó. Si hoy los predicadores andan a nivel mundial, hombre. Claro, tal vez no han escuchado este mensaje, pero que Dios lleve este mensaje donde tiene que llevarlo, pues. Porque el que tenga oídos para oír, que oiga. Mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, me olvidate, vos. Pobrecito ese cristiano, esa cristiana que dice que se la paga a sí mismo y que peca. Mía es la venganza, dice Jehová, horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. No, hombre, para estar temblando. Si con solo la voz de Jehová, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, es para temblar. Olvídate, yo tiemblo. No digo yo, ¿cómo voy a pecar y que fuera bruto? Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 10, 38 al 39? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El justo es el que hace justicia, es el que obedece la palabra. O sea, es el que anda como Jesús anduvo. Es el que pone la palabra por obra, el que edifica en la roca. Es el justo porque hace justicia. Le dijo Juan a Jesús, no, yo no te bautizo porque no puedo ni siquiera desatar la correa tuya sin culpado, porque tú eres mayor que mí. Jesús le dijo, Juan, es necesario que me bautice, porque es necesario que hagamos y obedezcamos toda justicia, o sea, que obedezcamos la palabra. Hacer justicia es obedecer la palabra, ponerla por obra. Entonces, el que justo se le llama justo delante de Dios, porque obedece la palabra, los mandamientos, preceptos y decretos establecidos y los pone por obra. Eso es hacer justicia. Entonces, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Aquí, aunque ahora seamos justos, obedezcamos la palabra, somos perfectos, santos, caminamos a la luz de la palabra. Pero si retrocedemos de esta justicia, no agradamos el alma de Dios. Vamos a perecer, nos vamos a perder, seremos vasijas que se echaron a perder. El justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, el justo Dios lo sostiene, Dios lo tiene en pie y lo guarda. Pero si retrocede y no permanece en esa justicia, no permanece muerto al pecado y vivo para Dios, no permanece así hasta el fin y retrocede, no agrada a Dios. Entonces va a perecer. Pero nosotros, los verdaderos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El justo por la fe vivirá para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos brutos. Nosotros sabemos que si retrocedemos, no agradamos el alma de Dios, vamos a perecer. Entonces nosotros, iglesia, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos, de los que tenemos fe y para preservación del alma. Tenemos fe. El justo por la fe vivirá para preservación del alma. La palabra es clara. Permanece santo, justo, perfecto. Y vas a permanecer firme. Tu alma va a ser preservada para vida eterna, no para destrucción eterna, condenación eterna. Así que no retrocedamos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Todo el que retrocede como la mujer de Lot, con solo que se dé vuelta, muerte espiritual, estatua de sal, perece, se va a perder. Todo el que retrocede se va a perder para perdición. No vamos a retroceder para agarrar impulso. Eso no existe. En esa retrocedida que agarres para agarrar insulto, te perdés. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué nos dice Ezequiel 18:21? Ezequiel 18:21.
18:21 en adelante. Mas, escucha bien, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, se hiciere según el derecho, dice Jehová, y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Si tú, mi amado amigo, que estás en el pecado, y aún el cristiano que está en el pecado se ha vuelto un impío, te apartas de todos tus pecados. ¿Qué has hecho? Y guardas todos los estatutos, mandamientos, preceptos y decretos establecidos por Dios en su palabra, y hicieres según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, dice la palabra. Vas a vivir. El justo vivirá por la fe, por su justicia. No morirá. Todas las transgresiones y pecados que cometió le serán recordados. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá. Dios no quiere la muerte del impío. Vivirá si se arrepiente. Pero si no se arrepiente, morirá en su pecado. ¡Ey, tú impío que te estás revolcando en el pecado! Arrepiéntete, vuélvete a la obediencia de la palabra y vivirás. Pero si no te arrepientes, morirás en tu pecado. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Mira qué controversial. Dios no es juguete, Dios habla, por eso es que Dios habla claro en su palabra. Si el que ahora está en pecado se arrepiente de su pecado, no morirá, sino que vivirá. Pero si el justo, que es justo, se aparta de su pecado, morirá, no vivirá. Todo lo bueno que hizo no lo va a salvar, porque se apartó. Y aquí no es de apartarnos ni de retroceder para perdición. Aquí es de perseverar para preservar el alma. Preservar el alma. Hay que perseverar con fe, hombre. Mira, la palabra es clara. El justo, si se aparta de su justicia que hace, va a morir, va a perecer. Ni toda su justicia que hizo le serán tenidas en cuenta. Va a morir. Pero el impío, si se aparta de su pecado, vivirá, no va a morir. Mira, la palabra es clara. Pero vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Pero para aquellos que se han vuelto al pecado, arrepiéntanse, vuélvanse, van a vivir, no van a morir. Y justos, no se aparten. No se aparten de su justicia. Permanezcan así hasta el fin. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, porque el justo, mira, el justo tanto que ha hecho y solo fue que pecó, ¿cómo? No, aquí, no importa. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, o sea, los que somos cristianos, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, dice Jehová. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que habéis cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere en la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos, dice Jehová. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de vuestra iniquidad, causa de ruina, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. O sea, Dios no quiere que nadie muera en sus delitos y pecados, perezca, muerte eterna, ni físicamente. Pero a causa del pecado, de la desobediencia, entonces la muerte reina sobre muchos cristianos. De tal manera que si se aparta, vivirá. Es impío, pero si el justo se aparta, morirá.
Y si alguien dice, no es que Dios no es justo, como me dijo un varón una vez, no es que Dios no es justo, porque a Salomón le permitió 7 viajes y un montón más, miles, y a nosotros solo una. Te está loco, le dije yo, ¿es que querés otra o qué? ¿Ah? ¿Querés otra mujer o qué? Le dije, no es que Dios no es justo. Gente bruta lidiando con Dios, contendiendo con Dios. Gente bruta, apartate del pecado, hombre. Gente loca, le manzón. ¿Ah? ¡Ja! ¡Ay del bruto y de la bruta! El que tenga oídos para oír, que oiga. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Mateo 24, 12 al 13, ya para terminar. Terminamos con este pasaje. Mateo, mira, esta palabra es clara, hombre. Vamos a decir que toda la palabra es clara, hombre. Mateo 24, 12 y 13. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin en el amor a Dios, este será salvo. Amados hermanos, queremos cerrar con este pasaje. Esta predicación: muertos al pecado, pero vivos para Dios. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, todo lo que Dios aborrece. Mateo 24, 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De tal manera que el amor de muchos cristianos y cristianas se ha apagado, se ha enfriado. De tal manera que ahora dicen: pero si existe Dios, ¿y por qué permite esto y aquello? Al ver la maldad que se ha aumentado, muchos cristianos están siendo arrastrados. De tal manera que la maldad puede más que el amor de ellos hacia Dios, que el amor de Dios en ellos se ha enfriado por Dios. Y la maldad ha crecido en ellos, que ahora aman más al pecado, aman más al mundo, aman más al novio, a la novia. No les importa que el novio sea un hijo de Satanás, que como el que no es cristiano, ese no le importa obedecer la palabra. Pero los que somos cristianos vamos a unirnos en yugo igual, si algún día Dios lo permite. Pero el que es ramero, prostituto, prostituta, ese no le importa revolcarse en todo, le es infiel a Dios. Él le lleva la contraria a la palabra, él le lleva la contraria a Dios, porque él ya no ama a Dios, ama más al pecado, ama más al mundo. Por multiplicarse la maldad, el amor de muchos hacia Dios se ha enfriado, de tal manera que la maldad ha podido más y aman más al pecado que a Dios, aman más al mundo que a Dios, aman más lo malo que a Dios. Porque la maldad los ha envuelto, los ha alcanzado. Por eso, velad y orad para no entrar en tentación, hombre. Si no estamos en guardia, alerta, la tentación, la maldad nos va a alcanzar. Y luego el amor hacia Dios se va a enfriar y vamos a perdernos. Cristianos fríos y cristianas frías, muertos, aleluya, para Dios, pero vivos al pecado están, porque la maldad ha podido más que Dios en ellos. Mira qué terrible. Y entonces, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Persevere en qué? Persevere en el amor a Dios. O sea que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos hacia Dios se ha enfriado. Pero aquel que persevere, dice la palabra, mira, pero aquel que persevere, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar en ese amor, o sea, que no se enfríe el amor. Ese amor esté activo, esté firme, aún esté encendido el fuego. Las muchas aguas no apagarán el fuego del amor de nosotros hacia Dios. Es primero espiritualmente, la gente la acomoda para su pareja, pero aquí todo es espiritual. Lo pueden usar ahí ellos, ¿va? Si de verdad es de Dios. Pero esto habla meramente del amor entre nosotros y Dios, entre Dios y el hombre. Dios, aleluya, quiere que lo amemos y que nada apague esa llama, enfríe el fuego de ese amor. Pero al multiplicarse la maldad en este mundo,
ha arrastrado a muchos cristianos. Van detrás de lo malo, aman más lo malo, a lo malo le llaman bueno, a lo bueno malo. Ahora están atravesados cristianos que avergüenzan. Entonces el amor hacia Dios se le ha enfriado, de tal manera que hoy aman más lo malo que al mismo Dios. Pero lo que perseveremos, seremos salvos. Perseveremos en ese amor. Perseveremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Los que sigan vivos al pecado y muertos para Dios, el infierno les espera. En el infierno va a ser un solo aleluya quejar. El que se quede cuando Jesús venga por perro y cerdo, va a ser un solo llorar y crujir de dientes. Pero el que, aleluya, muera en el infierno se va a arrepentir, pero será tarde. Muertos al pecado, vivos para Dios. Persevera así hasta el fin y será salvo. Persevera en ese amor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Arrepiéntete. Si estás en pecado, arregla cuenta con Dios. Voy a hacer una oración. Puedes decirle ahí: Padre Celestial, recibo a tu Hijo, Señor Jesús. Te recibo como mi único Señor y Salvador personal en mi vida. Perdóname, Señor Jesús. Lávame, límpiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Dame la fuerza y la fortaleza para seguir. Amén. Padre Celestial, gracias por ese hermano y esa hermana que va a hacer esta oración. Ha hecho esta oración. Dale fuerza, fortalezas. Escribe su nombre en el libro de la vida. Trae sanidad, liberación sobre su vida. Rompe esas cadenas, rompe esas ataduras. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta verdad es tu palabra, esa es la verdad, esa verdad de Jesús. Así que esta es la verdad que predicamos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por permitirme predicar esta palabra en esta mañana. Que tu palabra haga la obra para la cual es enviada. Liberta al cautivo, libera al oprimido. Que todo camino torcido sea enderezado, los caminos ásperos allanados, y lo cojo en la vida de mi hermano y de mi hermana vuelva a su lugar en el nombre de Jesús. Amén. Así que muertos al pecado, pero vivos para Dios. Si alguien se revuelve en el pecado, está vivo al pecado, está muerto para Dios. Pero yo voy a seguir vivo para Dios, muerto al pecado. Así que, mis amados hermanos, este es el mensaje que he traído esta mañana, que Dios me ha permitido compartir. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si Dios permite, el día de mañana seguimos en línea de batalla desde la trinchera, clamando a voz en cuello. Somos la voz que clama en el desierto. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera oír, que oiga. Y el que no oiga. Gloria a Dios. Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos y convertidos.